Bien, buenas tardes nuevamente a todos. Un gusto nuevamente estar con ustedes una vez más, un día más, respecto a abordar los puntos que en otras conferencias no se abordó. En ese sentido, el día de hoy se abordará en cuanto a la relación que existe, por ejemplo, de la región con los Estados Unidos en este momento, ¿no? Principalmente, sobre todo desde un punto de vista histórico. ¿Cómo fue los momentos más importantes de los Estados Unidos en su relación respecto a la región de Latinoamérica? Bien, empecemos. Si ustedes quieren poner en sus dudas al final de la clase, claramente la puede responder de acuerdo a al orden de intervención y ahora después eh, o ponerla por escrito también. Muy bien. Bueno, por un lado, podemos ver claramente de que en la política de Estados Unidos, sobre todo con América Latina, tiene dos partes fundamentales. Por una parte, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt, ¿no? En la década de 1930, claramente él trata de hacer un cambio en cuanto a la relación que existió entre la región de América Latina con los Estados Unidos respecto a el acercamiento o la intención que existió sobre todo de las potencias de Europa Central, como es claramente Alemania, como lo fue Italia, con respecto al acercamiento incluso a las élites en cuanto a países como la propia Argentina o el propio Uruguay también, y Chile claramente, y a lo mejor también Brasil, del sur, sobre todo. Aunque claramente se vio de que esa dinámica promovió o provocó por parte de los Estados Unidos una reacción en cambio a su política exterior respecto a la del pueblo vecino. Dicha política se centró en no ser tan agresivo en cuanto a las relaciones que tenga con respecto a América Latina, en cuanto a no promover un intervencionismo o acciones respecto al territorio de dichos estados que provoque claramente una parte o una dinámica que afecte claramente su propia autonomía de estos dichos estados latinoamericanos. Ese fue un momento clave, dado que realmente la Gran Depresión de 1929 produjo en estados, por ejemplo, como realmente el Perú, por ejemplo, de que su economía, a pesar de que fue un golpe muy fuerte, dado que en ese tiempo estaba el presidente Augusto B. Leguía, que gobernó de 1919 a 1930, y la distancia o la proximidad que tuvo con los estadounidenses provocó claramente, además por la firma del Tratado Salomón Lozano de 1922, provocó y precipitó igualmente en la parte económica su caída un año después del inicio de la Gran Depresión, es decir, el año de 1930. El Perú, dicho estado de los Andes, tardó en recuperarse unos años, aunque por la facilidad de los commodities, que en ese tiempo ya fueron una materia importante, su recuperación en cuanto a términos económicos previos a la Gran Depresión no fue tan lento. Se recuperó en un pocos años, en comparativa con Cuba o con Chile. Por otra parte, vemos claramente que la Gran Depresión provocó en la región de América Latina una serie de afectaciones a estados. Por ejemplo, se mencionó el caso de Chile, claramente en cuanto a los nitrados que exportaban, una gran disminución de demanda en cuanto exterior que provocó una gran tasa de desempleo en el norte de aquel estado, lo que provocó claramente un desempleo, incluso también una afectación a la economía chilena en ese tiempo. No obstante, se puede ver claramente de que con el tiempo se logró recuperar, principalmente también como siendo un estado que exportaba muchos commodities, ¿no? Y un caso dramático sí fue el de Cuba, dado que
aquel estado el cual tenía un principal comprador del azúcar, que eran los Estados Unidos, y a los estadounidenses al negociar el precio de dicho producto importante para cuanto a la dinámica alimenticia que existió en ese tiempo en la sociedad norteamericana, fijó un precio a dicho producto. Por lo tanto, el precio de aquel producto no fue una negociación justa para los cubanos, y sí los estadounidenses pusieron el precio al ser su principal comprador. En ese sentido, la recuperación material de Cuba se dio principalmente en la década de 1940. Y hay otros casos que son un poco más de dependencia, como es el caso mexicano, el cual claramente se afectó por la Gran Depresión de los Estados Unidos, por la dependencia económica que tiene con dicha potencia, ya, dicha gran potencia dentro de la sociedad internacional. No obstante, el Estado mexicano se recuperó por la gran cantidad de, de plata que tuvo. En cuanto a este mineral, los Estados Unidos con Franklin Delano Roosevelt adoptan una política de adquirir dicho metal con el fin de tener y promover en cuanto una reserva que les permita más holgadamente poder y asimismo capitalizar o tener una reserva respecto al dólar. En ese sentido, por una dinámica de política económica norteamericana, los mexicanos se recuperaron claramente más rápido. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos lo que aconteció en la década de 1960. Estamos en el contexto de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica. Claramente vemos de que en ese tiempo está el presidente John Fitzgerald Kennedy, y está igualmente, por su contraparte, Nikita Khrushchev. Y vemos claramente que se produce en 1960 la petición de expulsión de, bueno, claramente Kennedy entró en esa época. Sin embargo, la dinámica en cuanto a las tensiones con Cuba ya en 1960 se sintieron. Y claramente en dicho año se pide que Perú convoque en cuanto a una reunión, ¿no? En cuanto a los ministros de Relaciones Exteriores, y en 1960 se da una famosa defensa en cuanto Perú toma parte directamente del canciller Raúl Prado Barnechea, con defensa a dicho Estado de la revolución que lideró el Fidel Castro, conjuntamente con el argentino Ernesto Guevara. Y en ese sentido, claramente se puede materializar y se puede ver de que la propuesta norteamericana tuvo un gran efecto y provocó en 1962 a la crisis de los misiles cubanos. En dicho sentido, los norteamericanos buscaron impedir de que la Unión Soviética entre a su zona natural de influencia, que viene a ser Latinoamérica en general. Algunos sostienen de que eso corresponde a la doctrina Monroe. No obstante, dicho control sobre el hemisferio natural no se materializó sino hasta el siglo XX, salvo en algunas regiones que están más próximas, como son México, como son Centroamérica. No obstante, en la región de Latinoamérica, dicho control sobre aquella zona geográfica no se materializó, sino ya a posterior, eh, ya en dicho siglo XX, no en el siglo XIX. En el siglo XIX se pusieron una serie de intentos en cuanto el bloqueo de los puertos de Buenos Aires durante el gobierno de Rosas, o por ejemplo acá igualmente en la región del Pacífico, serie de intentos en cuanto a volver, por ejemplo, de Ecuador, que se volvió del expresidente Flores, buscó una casa reinante en Europa con el fin de establecer restaurar en cuanto a un control sobre su estado y zona del Perú en ese tiempo. Entonces, la dinámica en cuanto a la protección de los Estados Unidos en el siglo XIX en la región de Sudamérica no fue como si no fue importante, o no ejerce una presión o un control directo sobre dicha geografía. Y sí, en el siglo XX, ya cuando
Posteriormente ya tuvo un control mucho más claramente por las fuerzas navales que tuvo, la cantidad o la forma de movilización que tiene los Estados Unidos. Y el siglo XXI claramente tiene unas capacidades de logísticas y sobre todo de movilización muy grande alrededor de todo el mundo. Esos fueron los dos momentos principales de la política exterior estadounidense en cuanto respecto a Latinoamérica. Bueno, les agradezco por su atención y he visto que han colocado algunas preguntas respecto a ello y sé que claramente los abordaré con mucho gusto respecto a ello. Bueno, les agradezco mucho.